Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Una pregunta. Preguntan, ¿qué significa cuando dicen que Israel es el reloj del mundo? Bueno, porque resulta que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. ¿Ya? Y cada vez que Israel está por fuera de los pactos divinos, pues entonces el reloj para ellos se detiene. Y quiero pues hacerles algunos comentarios tratando de orientarles. Cuando uno mira la Escritura, encuentra tiempos como ese silencio de Malaquías a Mateo, donde Dios no trató con su pueblo. 400 años. 400 años. Cuando uno mira desde el año 33 en adelante, Dios no ha tratado con Israel como su pueblo. Y eso hace pues que la profecía se detenga. Es ahí que cobre mucho sentido lo que dice Daniel capítulo 9 acerca de la semana 70. Él da una explicación de todo el proceso que se ha dado y el que falta para que se llegue a la plenitud del cumplimiento de la profecía. Entonces, cuando uno lee San Juan capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso hizo que la puerta para el mundo gentil se abriera, pero que la profecía para Israel se detuviera. Sí. Por eso es que le llama el reloj de la profecía. Uh-huh. ¿Cuándo arrancará de nuevo el reloj para Israel? Tan pronto la iglesia sea arrebatada de la tierra, uh-huh, se le va a dar comienzo a la semana 70, que menciona Daniel en el capítulo 9, y que en el Nuevo Testamento se llama la Gran Tribulación. ¿Está claro? Ahí comenzará el reloj a funcionar para Israel, porque en ese tiempo llamado la semana 70 se cumplirá la profecía que Dios se volverá a levantar el tabernáculo caído de la casa de David. Ahora los israelitas pueden ser salvos por gracia, pero de una manera muy diferente al proyecto que Dios tenía para ellos. Solo que ellos, en razón a que lo rechazaron, no pudieron reposar, como dice el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Pero ¿cuándo llegará el verdadero reposo para el pueblo de Dios? Cuando comience el periodo milenial, que se va a dar tan pronto se termine la semana 70, que concluye con el juicio de las naciones vivientes, donde los de la derecha se les dirá: venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El reposo que le falta al pueblo de Israel, que ellos querían, era un sistema teocrático que rigiera los destinos de su país y que en su pueblo hubiese paz. Jesús vino con ese objetivo, ellos lo rechazaron, pero queda pendiente, porque como la promesa de Dios es fiel, Él les va a cumplir. Amén. Pero a causa de su rechazo, ellos tienen que pagar un precio, que se llama la semana 70 de Daniel. Por eso es que se habla que Israel es un reloj, porque cada vez que Dios trata con ellos, el reloj de la profecía bíblica arranca. Cada vez que se rompe con ellos, el reloj de la profecía se detiene.
Es interesante todo lo que dice hermano Carlos, y también es muy interesante ver cómo la palabra de Dios se cumple a cabalidad cuando dice allá en Tesalonicenses capítulo 5 verso 3: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y hace poco, 15 días, 20 días, estaba saliendo el primer ministro israelí diciendo que habían hecho unos acuerdos de paz que con había Arabia iniciado Saudita. un proceso con Arabia Saudita. Exacto, un proceso, y todos contentos. Que marca la hoja de ruta para la pacificación en el Medio Oriente. Entonces, claro, todos contentos, nadie se esperaba lo que sucedió Lo que pasó, hace poco, y vino destrucción porque de alguna manera repentina. lo que pasó es como una invasión a Sí, fue una Israel invasión. de los palestinos por tierra, por aire, Y por repentina, agua y una de sorpresa. una manera repentina. Exacto. Usaron hasta parapentes. Exacto. El problema es que, pues, eso va para largo, ¿no? Claro, eso va para largo. Ojalá. Hoy las Naciones Unidas se van a reunir de manera extraordinaria para tratar ese asunto y buscar por todos los medios que cese la violencia y que se busque a través del diálogo una salida pacífica. Es bueno que los cristianos comprendan que eso no va a ser posible hasta que la iglesia se vaya. Solo después de que la iglesia se vaya, el problema en el Medio Oriente se va a solucionar. Amén. Porque eso es lo que Así dice es, sí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice: ni por carta ni por espíritu, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, porque Él no vendrá sin que antes se haga presente el misterio de la iniquidad, Teniendo en el cuenta, hombre de pecado, el hijo de perdición. Teniendo en cuenta que los tesalonicenses estaban como confundidos, ¿no? Pensando, claro, ya va a venir o ya vino. ¿Ah? Y hoy muchos están así. Claro. Pensando, no, se acerca muy pronto. Pero, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Entonces es muy importante que entendamos eso. Sí, señor. El pasaje, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, hay una parte donde usted va a leer que no se ha hecho presente el misterio el ministerio de la impiedad a plenitud, porque hay algo que lo detiene. Amén. Hasta que éste a su vez sea quitado, refiriéndose que el obstáculo que tiene el sistema satánico es la iglesia. Amén. Mientras la iglesia está aquí, la puerta estará abierta para salvación a todos, Amén. Judíos, gentiles, de todas las clases, de todas las razas. Pero una vez que la iglesia se vaya, la puerta se cierra para el mundo gentil, sí, y el reloj de la profecía comienza a funcionar para el pueblo de Israel. Amén, amén. Vamos con la otra pregunta. Hermano Carlitos, acá hay una pregunta bien interesante. Me causa curiosidad. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, esto lo enviaron por WhatsApp. Lo enviaron por WhatsApp esta semana y dice el hermano: Dios les bendiga, una pregunta para el pastor Carlos Hoyos. Cuando pueda me la pueda contestar. Dice: hay algunos pastores que hacen oraciones por un hogar y aplican sal en las esquinas de la casa, en la cabeza de las personas, y dicen que tal práctica es bíblica debido a que Eliseo usó sal para endulzar las aguas. Oiga, pues. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, aclara acá, ojo, pastores de otras iglesias. Eso sí. Vea, lo mandó después. Eso sí, ya nos tenía acá. No, yo ya pensaba Me dirección. imagino. Sí, claro. porque es muy delicado. Sí, qué es muy delicado. delicado. Bueno, con respecto a eso sí podemos hablar, porque pues lo que es fuera de la iglesia, la gente vive como quiere. Hay unos que le echan sal, Sí, tienen como lo que dicen cosas. ahí. Hay otros que les dicen que lleven, que si el hombre es infértil, que lleve los interiores, que allá los van a bendecir para que se vuelva fértil, que O si aceite también. aceite, el agua, Pero es la que fuera de rosa, la iglesia, pues. pero es que fuera de la iglesia, imagínese usted que la iglesia católica hace oración por los muertos, por ejemplo. A mí sí me pasó, hermano Carlos, antes en mis primeros días de convertido al evangelio, yo sí vi pastores de la iglesia tocando las paredes con aceite de las casas para orar por un hogar, con aceite, como ungiendo la casa. Eso sí lo vi, hermano Carlos. Me parece que, bueno, yo en toda mi vida de cristiano es primera vez que escucho eso. Es primera vez. Pero a mí sí me parece que no debe de suceder en la iglesia tales prácticas, porque eso es superstición. Exacto.
Nosotros no tenemos ni buena suerte ni mala suerte. Amén. Nosotros tenemos la bendición de Dios, que es la que enriquece. Amén. Así que nosotros sabemos que ninguna arma forjada podrá contra nosotros. Tenemos conciencia de que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Sabemos que su vara y su callado nos infundirá aliento, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer ningún mal, porque Él está con nosotros. Entonces sí es muy raro que un cristiano o un pastor salga con ungir paredes, por ejemplo. Sí, exacto. No, solo en la Biblia, en Santiago capítulo 5, dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Por el enfermo. Por el enfermo. No por 4 paredes. Pero el versículo que menciona Pastor, que dice ungiéndole con aceite, ¿es algo literal o es la unción del Espíritu Santo? Era algo literal en la práctica judía. Recuerde que la carta... Pero era en ese tiempo, claro, para ellos. No, es que... déjeme, ¿y todavía? Claro, déjeme, yo les contextualizo. Es que en Israel la unción con el aceite era muy interesante. Es más, el término ungir viene del campo. Tenía que ver con las ovejas. Las ovejas les ungían la cabeza, les bañaban la cabeza en aceite, porque por las fosas nasales y por los oídos les ingresaban aquellos bichos que podían afectar en la salud a la oveja. Entonces, al ungirla con aceite, los bichos aquellos no podían acceder. ¿Está claro? De ahí se toma la figura para que ya luego se hace dentro del pueblo cristiano y de una manera inicial en el pueblo israelita. Buscaban a través de ese medio aislar al ungido de todas aquellas cosas que pudieran afectar el desarrollo de su vida espiritual, de su vida devocional. Ahora esa unción es el Espíritu Santo, que es el que hace que el cristiano pueda vencer el pecado, pueda tener la fuerza y el conocimiento para establecer las diferencias y la voluntad para decidir sobre qué me conviene y qué no me conviene. ¿Está claro? Cuando entramos al contexto hebreo o judío, para ellos era importante el aceite. Lo hacían, lo tenían para que las lámparas funcionaran, lo hacían para un perfume único que no lo podían tener ni traer de otras partes. Tenía una cantidad de funciones muy importantes. Pero hoy esa unción ya tiene que ver más es con la presencia de Dios en la vida del creyente. Algunos creyentes, yo sí vi practicar en la iglesia que algunos utilizaban el aceite de oliva o de almendras para ungir al enfermo. O sea, se frotaban aceite en las manos y ponían las manos ungidas con el aceite sobre el enfermo. ¿No tenían el frasquito al lado del púlpito? Sí, yo alcancé a conocer eso. Pero realmente esa práctica viene de esa cultura judía a la cual Santiago le escribe a una iglesia que es judía, porque son los dispersos, que surgen después de la persecución de la muerte de Esteban, que es a los que Pedro le escribe. Entonces, como ellos tenían esa práctica, pues la hacen. Pero en nuestro tiempo, realmente la iglesia no tiene eso como doctrina. El que lo hace no se censura, tampoco se aplaude. Al que no lo hace, no se censura, tampoco se aplaude. Es algo muy opcional, porque lo que sí tiene claro la iglesia es que el cristiano debe de ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos. Amén. Pastor, ¿es tan amable y me explica acerca de lo que dice Juan acerca del verbo? Capítulo 1. En el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Así lo leemos
en la Vulgata Latina del año 338 después de Cristo, la primera edición. El verbo equivale a la palabra. La palabra es la expresión del ser. ¿Ya? Cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra. La palabra de Dios se hizo externa y además visible en la persona de Jesús, porque dice, aquel verbo se hizo carne. Quien vio a Jesús, vio la exteriorización de Dios en el campo del amor a favor de los perdidos. Por eso es que Juan capítulo 3, el verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su emoción, su sentimiento lo hizo visible a través de la persona de Jesús, para que en Jesús todos los mortales alcancemos plena salvación. Si usted sigue leyendo el capítulo 1, dice, y ese verbo era Dios, y Él estaba en el mundo, hablando de Jesús, y el mundo por Él fue hecho, y sin ese verbo que es Jesús, nada de lo que hay hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Entonces, hablar del verbo es hablar de la palabra manifestada en carne. Amén. Como dice 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Esa misma palabra que escuchaban los profetas en el Antiguo Testamento? Exactamente. Entonces, es más, es que la profecía sí lo dice. Exacto. Isaías capítulo 35, el verso 4. He aquí, yo Jehová que hablo, he aquí, estaré presente. La Vulgata Latina dice, he aquí que en persona, Amén. Dios mismo en persona, Amén. vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Isaías 9:6 dice que es un niño que nos es dado, que es un hijo en razón a que nace, pero que siendo hijo es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Amén. Y algo maravilloso, nunca, jamás lo habían visto. Así es. Por eso es que cuando le pregunta Manoah al ángel, decláranos cuándo serán estas cosas para que cuando se cumpla te adoremos, el ángel de Jehová, que es una teofanía, es una manera de Dios darse a conocer, ya en el Antiguo Testamento, le dice, no preguntes por mi nombre, que mi nombre es admirable. Amén. U oculto. Nadie lo había sabido. El primer ser que se dio cuenta del nombre de Jesús fue el ángel Gabriel. Luego José. Luego María. Y luego Jesús les da la orden en San Mateo 28:19 del nombre. ¿Ya? Y luego los apóstoles comenzaron a aplicarlo en los bautismos que se daban. Las personas eran bautizadas en el nombre de Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Amén. Jesús es la expresión de la esencia de Dios de manera visible. ¿Ya? Para que de esa forma los hombres conozcan al Dios que quisieron conocer pero que no podían por sus limitantes humanas y condición pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Asume la condición del humano en condiciones humanas a tal estado que dice, fue tentado en todo, semejante en todo, pero sin pecado. Exacto. Muy importante. Muy importante, muy bonito eso. Qué bendición. Pregunta hermano Carlos. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Hermano Carlos, mi pregunta es, ¿por qué supongo que será Natanael, Elías y Eliseo no tienen libros proféticos? Espero me pueda responder. Dios lo bendiga. La respuesta es sencilla, porque no tienen. ¿Qué más puedo hacer ahí?
Yo creo que es la más... No se han encontrado. No, y no solo vestigios. eso. No solo eso. Hay otros personajes en la Biblia que la Biblia... ¿A dónde está el libro, por ejemplo, de Felipe, el apóstol? ¿Ah? No está, no existe. ¿No está? No existe. ¿Por qué no se escribió? Bueno, o por lo menos en nuestro canon no aparece. Exacto. Porque también es importante aclararle a la persona que tiene la inquietud que hay cualquier cantidad de apócrifos. Ah, sí, eso sí. Yo estaba leyendo sobre una ¿Qué Biblia. son libros apócrifos? Que son libros no reconocidos ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por la iglesia. ¿Ya? Que no fueron reconocidos por una causa, porque de alguna manera se da una narrativa que no es acorde al pensamiento cristocéntrico. Y no está como entreconectada con por los eso, demás por libros. eso. Sí. Cuando hablamos del pensamiento cristocéntrico, estamos diciendo que la Biblia es un libro Exacto. que maneja un centro de pensamiento o un pensamiento central que está relacionado con Dios de su manera progresiva hasta llegar a la persona de Jesús. Amén. ¿Y esos libros no? Esos libros no. Aparte de eso, algunos de ellos tienen... Yo estaba escuchando esta semana algo sobre las dos posturas, el por qué la versión que maneja la comunidad protestante o evangélica es diferente a la versión católica. Entonces, la expositora planteaba dos tesis. Y es porque cada uno fue tomado de un compendio diferente. ¿Ya? Entonces, la comunidad cristiana protestante la tomó de la parte hebrea y en ella encuentra de que esos libros no fueron avalados ni por Dios, ni por los apóstoles, ni por la iglesia. ¿Por qué no fueron avalados? Bueno, porque decían mucho de todo lo contrario que dice toda la Biblia. ¿Sí? Entre ellos, algunas tesis supersticiosas. Si ustedes leen el libro de Eclesiástico, por ejemplo, dice que hay que orar por los muertos. Jesús condenó la oración por los muertos. Lucas 20:46 y San Mateo capítulo 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús condenó la oración por los muertos. Además, porque estaba escrito que los muertos nada saben. Amén. Que no tienen paga por su trabajo, que su odio y su amor son puestos en el olvido. Además, porque también el patriarca en su capítulo 14 hacía saber acerca del destino del individuo después de la muerte, donde sus hijos serán elogiados y él no sabrá, o serán humillados y lo ignorará, mostrando con ello que la oración por los muertos no tiene sentido. El libro de Eclesiástico motiva a que las personas oren por los muertos. Si lees el libro de Tobías, por ejemplo, entonces encuentras que convoca para que se vaya al río, se saque un pez, se les traiga los hígados y los queme para ahuyentar los demonios. No tiene sentido. Claro. Son prácticas supersticiosas. Va en contra de todo. Son prácticas que en esa comunidad se dieron porque esos libros aparecen entre los 400 años que se dan de Malaquías a Mateo. Si lees el segundo libro de Macabeos, su último capítulo, el versículo 37 y 38, ustedes encuentran que el escritor dice: si el escrito está acorde como conviene, eso es lo que quisiera. Pero si está mal o mediocre, les ofrezco excusas. Eso usted no lo lee en ningún escrito sagrado de la Biblia, porque el Espíritu Santo no tiene que ofrecerle excusas a nadie. No se equivoca. Entonces, como documentos históricos, literarios,
vale la pena leerlos. Yo he leído Baruch, he leído Eclesiástico, he leído Tobías, he leído Judí, he leído primero y segundo libro de los Macabeos, me leí todo el libro de Enoc, del cual hace mención Judas, que no se refería exactamente a ese libro, sino que tomaron el nombre de allá para hacer un libro apócrifo que es una hipérbole completa, una exageración, la más grande, donde se habla de gigantes de más de 13,000 metros de altura. Entonces, cuando uno mira todo eso, pues se da cuenta que eso riñe completamente con lo que la Biblia, el canon reconocido por Jesús, los apóstoles y la iglesia, cree. Usted, por ejemplo, no lee ningún libro del Nuevo Testamento como está escrito en el libro de Macabeos. Usted no lee eso. Como dijo Tobías, como dijo Baruch. Los que han leído el libro de Baruch, yo recuerdo que hubo una discusión muy importante en un parque donde nos iban a linchar en el año de 1972. Pues era por primera vez que llegaba el evangelio y un sacerdote jesuita misionero reunió el pueblo en contra de un hermano y yo, éramos dos. Yo estaba recién convertido y recuerdo que ese día el cura nos atacaba diciendo que la Biblia nuestra no era completa, pero el que iba conmigo había leído la Biblia y había leído ambas. Entonces, de una vez le pidió la Biblia al sacerdote y le dijo: señores, les voy a leer lo que no dice la Biblia nuestra, que él dice que no lo tenemos. Baruch capítulo 6, y comenzó a leer, donde dice que no crean en los ídolos hechos de manos de hombres, que los sacerdotes los embellecen, los visten de oro y de plata, y luego los mismos sacerdotes se roban la plata para gastarla con las prostitutas que viven dentro de su templo. Ay. Señores, esto no lo dice mi Biblia, lo dice la Biblia del Señor acá. La gente se desarmó. Claro. Entonces, nosotros tenemos, o sea, yo he leído. Pastor, ¿y quién escribió esos libros? Bueno, por eso llaman apócrifos, escritores que aparecen en esa época de oscuridad que se da de Malaquías a Mateo. ¿Ya? Yo he leído, por ejemplo, el Evangelio de Leví, he leído sobre el último Evangelio, he leído sobre los hechos de Bernabé, he leído sobre la Asunción de María, yo he leído apócrifos y no se debe de escandalizar a la gente. Vea, es que Lucas capítulo 1, es que le pican a uno la lengua. Si usted lee Lucas capítulo 1, el verso 1, encuentra: puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, me ha parecido bien investigar diligentemente con los apóstoles que fueron testigos presenciales de lo que Jesús dijo y hizo. Muy interesante esa parte. Y me ha parecido bien escribírtelo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. ¿Qué es lo que hace Lucas? Cuando Jesús muere, surgen cualquier cantidad de escritores narrando la vida de Jesús desde diferentes campos. Entonces, unos lo ven como un revolucionario, otros lo ven como un apasionado por las mujeres, otros lo ven como simplemente un hombre que llega a ser no que es. Y ahí es donde aparece el interrogante de la unión hipostática. Jesús era un hombre como cualquiera de nosotros, o la corriente mormona. Jesús llegó a ser Dios, no era Dios. En consecuencia, todos podemos llegar a ser Dios, porque Jesús era un hombre como nosotros y llegó a ser Dios a causa de su proceso.
Todos esos escritos surgen después de la muerte y la resurrección de Jesús, para mostrar a Jesús desde una visión diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Dice, caramba, este que dice que a Jesús se lo robaron del sepulcro, no tiene sentido, porque yo hablé con todos los apóstoles, y con María, y con la otra María, y con la otra María, y me dijeron que fueron de madrugada, y Jesús había resucitado. Hizo su investigación. ¿Está claro? Entonces, el canon del Nuevo Testamento, esta semana es la semana de la Biblia, sí, aquí en la iglesia. Vamos a tener una serie de... Ojalá que no se la pierdan, porque este es un abrebocas. Claro. ¿Verdad? Entonces, qué importante que la gente entienda que los apócrifos hay del Antiguo Testamento y hay apócrifos del Nuevo Testamento. A tal estado que leí que hay un libro de 1200 libros. ¿Está claro? ¿Libros o páginas? Libros. Claro. Porque es que, no, hay un escrito que me apasiona y que se los quiero compartir. Léalo en Juan 20. Dice, además de esto, hizo Jesús otras muchas señales y milagros que no están escritas en este libro. Así es. Las cuales, dice él, si se hubiesen escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo. Tremendo. Entonces resulta que después de la muerte de Cristo surgen escritores porque quieren hacer el negocio con la producción de libros, claro, hablando de Jesús de diferentes campos, desconociendo la esencia transmitida por la fuente original, que es Jesús y los apóstoles. Entonces Lucas lo que hace es tomar el testimonio de ellos, buscar que Teófilo, que es un hombre destacado entre los griegos, que había creído al evangelio, no fuera a ser engañado por corrientes falsas, sino que más bien fuese encauzado por un mensaje selecto. Y por eso en el segundo libro que Lucas le escribe a Teófilo, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, léalo en Hechos 1, verso 1, le hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora me voy a dedicar a establecerle o a explicarle cómo funciona una iglesia, el origen, su desarrollo, cómo se envió misionero. No, es apasionante. A mí me encanta todo eso. Hermano Carlos, aprovechando ahí que tiene referencia a lo que se está hablando, ¿qué sucedería si actualmente, entre tantas excavaciones que se hacen los arqueólogos, y de un momento a otro encontraran rollos de libros nuevos que concuerdan con los antiguos, con los que están ya en el canon? ¿Se añadirían? No se añadirían. Es decir, la iglesia no creería una Biblia más grande, porque ya está cerrada la Biblia. Léalo en Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las profecías de este libro, que si alguno le añade, Dios, y si alguno le quita, Dios le quitará. Pastor, ¿y quién Salomón decía, no añadas a sus palabras, para que no seas hallado mentiroso. ¿Su pregunta? ¿Y quién escribió la Biblia? La Biblia es un libro particular que tiene algo maravilloso. Son 66 libros, escrito por 40 escritores o más de 40 escritores diferentes, de toda clase, con diferentes culturas, desde diferentes ubicaciones geográficas. Y mire que conserva un pensamiento central. Por eso es que el escritor consagrado dice, toda la escritura es divinamente inspirada por Dios. Reúname 50 escritores para que hablen con relación al proceso político de Colombia. Y unos dirán que el malo es este, otros dirán que el malo es el otro, otros dirán que la causa es aquella, otros dirán que es un error en el camino, otros dirán que es consecuencia de la fundación del país. Cada uno tendrá su tesis. Pero cuando hablamos de la Biblia, tiene un pensamiento central. Amén. La Biblia es cristocéntrica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque Génesis 3:15 habla de Jesucristo. Claro, la primera vez que se menciona ahí Jesús.
Es la primera vez. Entonces es importante que las personas entiendan eso. Entonces los apócrifos no son reconocidos en la iglesia porque ni Jesús ni los apóstoles hicieron alusión. Pero si lees, por ejemplo, el sermón de Esteban, mencionó más de 50 pasajes del Antiguo Testamento. Como dijo Isaías, como sucedió con Abraham, lo que dijo Dios a través del profeta Jeremías. Él nunca menciona a los macabeos, ni a Baruch, ni a Tobías, ni a Judí, ni a ninguno, ni a Eclesiástico, porque para ellos esos libros no tenían peso. Tenían peso el canon del Antiguo Testamento que hoy nosotros tenemos. Amén. Oye, ¿sí qué? Tremendo. Tome agüita, pastor. No, es que uno se emociona. Sí, muy interesante. Pastor, he escuchado que cuando estemos en el cielo con Jesús no nos conoceremos los unos a los otros. Pero en una enseñanza escatológica un pastor decía que sí. La verdad está confundida la hermana. No se confunda, preocúpese por ser salva. Los conceptos no afectan la salvación. Es muy importante que la gente entienda eso. Porque es que hay dos conceptos con respecto a la pregunta. ¿Sí? O dos escuelas. Unos que dicen que se conocerán. Otros que pensamos que no nos conoceremos. ¿Pero son qué? No son doctrinas. ¿Cuál sería el problema ahí? Que alguien manejando una doctrina dijera que no hay resurrección. Eso sí sería complicado. Sí. Porque afecta la doctrina. Claro. Pero si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, no se preocupe por eso. Al final de todo, le cuento una anécdota. Una pareja se casa y escuchan la bendición en la cual va impreso hasta que la muerte los separe. Dice que llegó la muerte y ambos se han ido, el tipo se ha ido primero y después llegó la señora. Y ahora que llega ya está toda feliz, va a abrazarlo y él le dice, un momento, el compromiso era hasta que la muerte. Y eso ya pasó. Es una anécdota sí, que parece como de humor, pero que de alguna manera sí tiene un sentido bíblico. Se acercaron estoy leyendo un pasaje de la Biblia, se acercaron a Jesús los saduceos que no creen ni en ángeles ni en espíritu para tentarle y le contaron una historia. Hubo un hombre que se casó y no dejó hijos y la tradición enseña que el hermano que le sigue la debe tomar por esposa para que le deje descendencia al primogénito. Sucedió que este primero tenía 7 hermanos y el segundo no dejó descendencia, entonces la tomó el tercero. Y tampoco, el cuarto, tampoco, el quinto, el sexto, el séptimo. Y de ninguno tuvo hijos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? O sea, va a haber una pelea en el cielo, 7 tipos peleando por una señora, más o menos lo que le están preguntando. Sí, exacto. Entonces Jesús les dice, necios, ojo con eso, necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Los ángeles no son sexuales, no se reproducen. Los espíritus no se reproducen. ¿Está claro? No. Fueron creados con un número limitado. Ellos no se reproducen. Si los cristianos en la eternidad con Dios seremos como los ángeles, entonces no seremos sexuales. Seremos espíritus hechos perfectos. Eso como para que usted se vaya dando cuenta que desde este punto de partida no existe la posibilidad. Porque en el cielo no hay ángelas, solo ángeles. En el cielo no se establecerá diferencia entre hombre y mujer. Seremos espíritus hechos perfectos. Eso es lo que digo partiendo del pasaje bíblico. Ahora le voy a hablar desde el manejo conceptual. Lo que yo pienso.
¿sería cielo para mí agradable sabiendo que mi familiar, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi esposa, el esposo, hablo en términos general, está en el infierno? ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo se siente una persona aquí en la tierra cuando su hijo está en la cárcel? O cuando está en un país como China, donde aplican la pena de muerte. Usted tiene paz, se siente feliz. Usted hace todo por evitar, ¿verdad? ¿Cree que sería cielo, uno estando y dándose cuenta que su familia se perdió? Es solamente un concepto. Con eso no quiero decir que es la última revelación. Usted la analiza y saca sus conclusiones. Lo bíblico es que en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Eso es lo que yo puedo decir según la Biblia. Amén, amén. Mano Carlos, preguntan aquí, Pastor Carlos, Dios lo bendiga, ¿la guerra de Israel en este momento es la última profecía para la venida del Señor Jesús o cuál es? El día ni la hora nadie lo sabe. Jesús advirtió que habrían guerras. Esta no es la única guerra que ha librado el pueblo de Israel. Exacto. Le hace un libro que titula Las guerras de Israel y anécele esta. Y le hace un libro que titula God, Israel y el Anticristo. Y se dará cuenta cuántas guerras han habido. Lo que esas guerras dicen es que el cristiano debe de estar preparado porque le están diciendo a gritos que el tiempo se está acabando. ¿Está claro? Uh-huh. Ahí hay algo que estoy seguro que los escatólogos ya están montando su tesis y posiblemente fijando la fecha. Pero es bueno que las personas entiendan, no que yo esté en contra de la escatología, no. La escatología aparece como materia en el siglo XIX en las instituciones de educación teológica. El problema es que algunos escatólogos son subjetivos y entonces buscan cada circunstancia para enviar un mensaje emocionalista a su comunidad y luego que pasa todo, la gente se da cuenta que los engañaron. Yo se lo digo por conocimiento de causa. Yo escuché en el siglo pasado decir que el Señor venía antes del 14 de mayo de 1988. Y lo argumentaban en la profecía de San Mateo, capítulo 24. No pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Parten del texto bíblico, pero mal interpretado. O sea, son subjetivos en la interpretación. Entonces, ahí hay que poner cuidado. Hay otro campo en los escatólogos que son objetivos. Entonces, estos la manejan desde la Biblia. Es que el problema de los seres humanos, como somos diversos en pensamiento y con capacidades diversas de interpretación, dependiendo de la escuela de donde vengan, así interpretan. Por eso la mejor teología que hay es la bíblica. Y yo siempre le he dicho a mis predicadores en los institutos donde he podido enseñar, yo les he dicho, la mejor teología es la bíblica. Porque cuando yo miro un evento para organizar un tema que ponga a llorar la gente y al final pasa, ¿y qué? ¿No se dio? ¿Cómo queda la gente? Entonces yo lo que tengo es que explicar la Biblia como está. No ponerme a buscar circunstancias para meterlas en el texto que al final hago quedar mal a Dios o quedo mal yo, como el pastor coreano, que el Señor viene en el mes de octubre del año 2000 no sé qué, y el Señor no vino. ¿Y qué salió a decir el pastor al otro día? El Señor nos mintió. Ay. Ese es el problema de los escatólogos. Entonces aquí decir que el fenómeno que se está dando en Israel ahora dice que es la última,
quien lo diga, téngalo por seguro que está equivocado. Porque ya Jesús lo dijo. Claro. El día ni la hora. Nadie. Y vendrá como ladrón en la noche. Es una profecía que se cumple. Pero no es el fin del cumplimiento de todas las profecías. Ahora bien, supongamos que sea, pues yo quedo más bien como cristiano, como predicador, diciéndole a la gente que el día ni la hora nadie lo sabe, y no diciéndole que esta es la última y que ya viene, porque Pablo pensaba que ya llegaba, y hace más de 2000 años. Exacto. Pablo pensaba que sí. El escritor a los hebreos dijo, un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Entonces dice, entonces Dios nos ha mentido. No, lo que pasa es que los escatólogos meten a Dios en el tiempo del hombre, y ahí es donde fallamos, porque el tiempo de Dios es infinito, el tiempo del hombre es limitado. Dios no está sometido al tiempo, nosotros sí estamos sometidos al tiempo. Entonces cuando yo meto a Dios en mi tiempo, puedo colocar fechas. Pero Dios dice un poquito. ¿Y qué es un poquito para Dios? 1000 años son como un día, o un día como 3 horas de la noche. ¿Y qué vamos a hacer? Así está escrito. Entonces deje de volar la imaginación en cosas que Dios no ha dicho, que tampoco se les ha revelado a usted. Ya, hombre, seamos objetivos. La mejor hoja de ruta es la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el cristiano debe vivir en santidad todo el tiempo. Porque hay 2 eventos que nos esperan, y en uno de los 2 tendremos que participar. O de los 2. La muerte y la venida de Cristo. Son 2 eventos inevitables. Entonces yo no debo de prepararme porque Cristo viene. Yo debo de prepararme porque también puede llegar la muerte hoy. La muerte, sí. Claro. Entonces, no, es que yo me voy a consagrar hoy. Ojalá si hubieran leído un libro que titula Fin del Mundo, 31 de diciembre a las 12 de la noche de 1999, que lo produjo el Círculo de Lectores. Yo me leí ese libro antes de que se terminara el año, y me puse a mirar toda la cantidad de cosas. ¿Y qué? Pasó el año 2000 y estamos en el 2023. Bueno. Entonces, mire el problema de los escatólogos subjetivos. Seamos objetivos, creamos a Dios como dice la Escritura. Amén, amén. Amén, amén. Aquí hay una pregunta que manda una hermana, pero hay unas palabras que están mal. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Pregunto, ¿qué es facturó? Escuche. En San Mateo 5:22 dice que no le digan... es fatuo. Por eso, la palabra no es facturó, y la copia 2 veces. La palabra no es facturó, sino fatuo. En San Mateo 5:22 dice que no le digas necio a tu hermano, porque será culpable. Y cualquiera que le dice facturó, no es facturó, sino fatuo, será expuesto al infierno. ¿Ella misma se corrige? No, yo le estoy corrigiendo. Okay. Ella y pronuncia la palabra 2 veces. Okay. Dice facturó y en la otra dice facturó. No, es fatuo. Bueno, lo primero que ella debe entender es que Jesús se está refiriendo a la ira. Es que las personas con iras dicen cualquier cosa. Yo escuché a una señora decirle a su propio marido, ¿por qué va a castigar al niño? ¿Acaso es hijo suyo? Imagínese. Y era hijo de él. Ay. Porque no lo pueden negar nadie. Pero en un momento de ira, sí, decimos cosas que no son coherentes con lo que somos. Entonces Jesús les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Claro, Jesús le está recordando la ley. Luego les dice, o les introduce una reforma, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Claro, porque el perdón está condicionado. Léalo en el capítulo 6. Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre ¿qué? Nos perdona. Entonces Jesús dice aquí, si se enoja,
con su hermano, lo que él debe hacer es perdonarlo. Porque si no, pues, imagínate, es culpable de juicio. En el sentido de que si le llega la muerte, o Cristo viene, pues se va a perder. No en vano aparece, no se ponga el sol estando enojados. ¿Ya? Amén. Y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Qué quiso Jesús decir con eso? Que cuando yo le digo a alguien necio, le estoy diciendo, usted no cree en Dios. Y resulta que sí cree. Entonces dice, si usted está desconectando a ese creyente, a esa persona de Dios, desde su visión por ira, pues usted se está haciendo partícipe de un juicio que no le compete y en consecuencia va a cosechar juicio. A eso es a lo que el pasaje se refiere. Es la forma como yo debo de actuar bajo cualquier circunstancia. Por eso es que Santiago decía, todo hombre sea pronto para oír y ¿qué? Tardo para irarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia. No obra la justicia de Dios. Y hay cualquier cantidad de historias. Hay gente en la cárcel, condenados a 20, 30, 40, por un momento de ira. No se supieron controlar y cometieron una locura. Entonces, Jesús y la ira está enseñando, no se dejen llevar de la ira. Y les advierte las consecuencias de las acciones que se toman bajo esa emoción llamada ira. Sigamos. Amén. Pregunta, hermano Carlos. Dios le bendiga. 2 minutos. Sí, está penitas para esta. Mire, Dios le bendiga nuevamente. La pregunta, hablando con un familiar trinitario, tocaron de nuevo el tema de la oración de fe. Y según ellos, solo con esto basta para ser salvos e incluso sin ser bautizados. La oración de fe es más que suficiente. Pero es que no han leído el texto completo. Hermanos, si alguno está triste, haga oración. Léalo, le hablo Santiago. Es que una cosa... Porque dice que la oración de fe salvará al enfermo. Sí. Claro. Entonces, por la oración de uno los... Sí, pero ese es un pensamiento neopentecostal. Nada tiene que ver con el verdadero sentido del pasaje. Vamos a leerlo y usted se va a dar cuenta que no se trata de gente no bautizada, sino de gente bautizada. Que el problema es ahí donde las personas... Sí, porque la gente que no es bautizada no va a llamar a los ancianos de la iglesia. Claro. No tienen conocimiento de... No tienen conocimiento. La gente que llama a los creyentes... Hay mucho, peor dicho. No me piquen la lengua, por favor. Sí, porque si no, no nos vamos de acá. Mire, Santiago le está escribiendo a los hermanos dispersos en el mundo. Ojalá que se lea a los hermanos. ¿A cuáles? A los que sufrieron la dispersión cuando se da la persecución después de la muerte de Esteban. Sí, señor. Entonces, Santiago le escribe a esos hermanos y les dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿A quién les escribe? A los hermanos. Exacto. Ya eran bautizados. Haga oración. Habían sido llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿De qué? De la enfermedad. De la enfermedad. Y el Señor lo levantará. Ya. Y si hubiere cometido pecados, eso ya es otra cosa. Les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Punto seguido. Hermanos, lea el verso 19. A la iglesia. Claro, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, ¿entre quiénes? Entre los hermanos. Alguien que se descarrió. Amén. De la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error a su camino,
salvará un alma de muerte y cubrirá la multitud de pecados. Está refiriéndose a los hermanos. Es que hay una corriente que dice que no es necesario el bautismo y se aferran de ahí, pero se les olvida el contexto. ¿Quién le escribió? ¿A quién le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Y para qué? ¿Y dónde estaban? Estaban en el exilio. Eran hermanos. Así que, ojo, tenga en cuenta 4 cosas, y por qué no decir 6. La primera, cuando abordemos la lectura de la palabra, desarmémonos de toda tradición. La segunda, oremos a Dios para que Dios nos ilumine y podamos entender lo que Él quiere decirnos. La tercera, ¿quién escribió? La cuarta, ¿a quién le escribió? La quinta, ¿por qué le escribió? Y la sexta, ¿cuándo le escribió? Si logras reunir esas 6 herramientas, estoy en un alto porcentaje convencido que harás una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras.